Bien, entonces vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a permitir que la pantalla sea compartida, porque quiero compartir un tema. A continuación viene una reflexión muy especial, que en lo personal me ha llenado el alma, y es el viaje más anhelado, el viaje más anhelado. Y yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, bueno, ¿cuál ha sido el viaje más anhelado que usted ha tenido? ¿Cuál ha sido? Yo quiero que usted haga memoria. Quiero que usted vaya al pasado. Ese viaje que tanto anhelaste y se cumplió, efectivamente. Pero quizás también haya aquí alguien que al escuchar esta propuesta que estoy haciendo, de pronto diga lo contrario, y es que usted ha anhelado un viaje y ha hecho todos los preparativos, pero en el último momento se presenta algo que impide que se lleve a cabo ese viaje. Así que existen dos alternativas: un viaje muy anhelado que se cumple y queda ahí como en los gratos recuerdos, pero también existe la probabilidad de un viaje muy anhelado, pero no se cumple. Así que vamos a ver en qué consiste este viaje, que es el viaje más anhelado. Quiero presentar a ustedes un texto bíblico maravilloso, registrado en el libro de Génesis, el capítulo 5, versículo 24, el cual dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque lo llevó Dios. Aquí observamos un personaje bíblico que emprendió un viaje. La pregunta es, si Dios se lo llevó, ¿desde cuándo Enoc emprendió el viaje? Yo quiero que reflexionen en esa pregunta, queridos hermanos. Si Dios se lo llevó, ¿será que fue en ese momento que Enoc emprendió el viaje? ¿O quizás lo emprendió antes? Vamos a dar respuesta a esta inquietud a medida del desarrollo de esta reflexión. Y es por eso que a continuación hay unos datos curiosos, queridos hermanos. El personaje de la reflexión de esta noche es Enoc, pero unos datos curiosos de él son estos. Número uno, la Biblia relata que Enoc fue el séptimo patriarca desde Adán, el séptimo. Además, número dos, la vida de Enoc, oigan esto, fue la más corta de todos los patriarcas antediluvianos. Fue la más corta. La Biblia relata en Génesis 5:23 que Enoc tenía 365 años cuando Dios se lo llevó. Así que si miramos los demás patriarcas, estos sencillamente muestran en la Biblia que duraron mucho más. Y Enoc, hablando terrenalmente, duró menos. Aquí viene una reflexión, querido hermano, querido amigo que escuches. Muchas veces nosotros preferimos vivir más en esta tierra, pero si no estamos abonando el terreno de la vida eterna, ¿de qué me sirve? En cambio, también existen muchas personas que, aunque aquí en la vida terrenal sea corta su duración de vida, no importa, porque están apuntando a una vida eterna. Así que cada uno de nosotros reflexionemos en ello. Enoc fue el que, terrenalmente hablando, vivió menos aquí en la tierra, por supuesto, pero aún está vivo, porque Dios se lo llevó. Muchas personas también del tiempo de Enoc vivieron quizás largas vidas aquí en la tierra,
Finalmente murieron. ¿Y qué pasó? Ahí se terminó todo. Así que quiero que reflexiones de que no se trata de vivir tanto esta vida. Se trata de vivirla, pero sin perder el rumbo de la vida eterna. Dato número 3. La historia de cada patriarca termina con el estribillo y murió. Ese es otro dato curioso que a mí me llamó la atención. Si Enoc fue el séptimo patriarca desde Adán, me llama la atención que los demás patriarcas de los cuales relata la Biblia, termina la historia de ellos con esa frase, y murió, y murió. Pero cuando se trata de Enoc, este es el patriarca que no termina como los demás, relatando su vida, sino que dice que en lugar de morir, él, Dios, se lo llevó. ¿Cuánto decimos amén por eso? Los demás murieron y así terminó todo. Pero en el caso de Enoc, dice que Dios se lo llevó. Así que en lugar de morir, este patriarca, miren lo interesante y el motivo por el cual Dios se lo llevó. Hebreos capítulo 11, versículo 5, me llama la atención cómo relata este texto la Nueva Versión Internacional. Dice, por la fe, Enoc fue sacado de este mundo. Oiga, tremendo. Yo quiero que te imagines esa frase cuando Dios dice, fue sacado de este mundo. ¿Has sacado algo de algún lugar? Por ejemplo, hace poco compré una roba de tomate. Resulta que veía yo que habían mosquitos alrededor de la paca de tomate. Me puse a sacar uno por uno cuando descubrí que habían unos de ellos que estaban ya un poco dañados. Y estos eran los que estaban atrayendo los mosquitos. Así que saqué eso que estaba dañado. Lo saqué y dejé ahora en su lugar, pues, todos los que estaban buenos. Pero esto me llama la atención a pensar en otro tipo de caso. Si hubiesen estado la mayoría de tomates dañados y unos cuantos buenos, pues en este caso, ¿a cuál sacaría? ¿Cuáles sacaría? Por supuesto, los tomates buenos. Pongo este ejemplo sencillo de la vida cotidiana para darles a entender a ustedes, queridos hermanos, que de tanta maldad que rodeaba a Enoc, Dios lo sacó de allí. Pero fíjense que este mismo texto que aparece en pantalla dice que sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes, y aquí está la parte central de este versículo, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, antes de que Dios sacara a Enoc de este mundo, entonces Dios le había dado una misión. Y esa misión él la hizo, porque la Biblia relata en este texto que él agradó a Dios. Y es así que me llama la atención cómo relata esta escena, el libro Patriarcas y Profetas, la página 72. Fíjate lo que dice. El andar de Enoc con Dios no era un arrobamiento. Me di a la tarea de investigar esa palabra. Arrobamiento. Arrobamiento es como estar en un trance, olvidándome de todo lo demás. Y yo estoy aquí en un trance conectado solamente con Dios o solamente con fuerzas espirituales, conectándome los 5 sentidos a una sola cosa.
También arrobamiento significa indiferencia. En otras palabras, me conecto solamente con Dios, pero hago caso omiso a lo que está ocurriendo a mi alrededor. Por ejemplo, frente a necesidades, frente a cosas que puedo ser útil, pero entonces por estar conectado con Dios, no miro eso en que puedo ser útil. Eso es arrobamiento. Es algo también que significa cautivar los sentidos. En otras palabras, el andar de Enoc con Dios no era ni un trance, ni indiferencia a lo que podía ser útil, ni tampoco algo que cautivara sus sentidos y nada más. Y se olvidara de todo alrededor. Ni mucho menos en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. Aquí demuestra algo muy, pero muy extraordinario, la profeta del Señor. Significa que Enoc, cuando anduvo con Dios aquí en la tierra, Enoc iba cumpliendo fielmente los deberes de su vida diaria. Así, tú y yo debemos llevar la vida. Cualquiera que se denomine cristiano debe sí conectarse con Dios, pero no debe olvidarse de cómo ser útil en la sociedad. No debe olvidarse que tiene deberes como ciudadano, que tiene deberes en la familia, que tiene deberes para estudiar, deberes para trabajar en el trabajo. En fin, no debe dejar de cumplir sus deberes de la vida diaria. Y sigue diciendo de Enoc lo siguiente: Enoc no se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. Muchas personas malinterpretan el caminar con Dios. Muchos creen que caminar con Dios es desconectarme totalmente del mundo e incluso comprarme una finca por allá donde ni siquiera llega carretera. Por allá donde no hay ninguna otra casa, donde solamente la mía habrá. Muchos piensan que esa debe ser la decisión que debemos tomar. Alejarnos del mundo. Ojo, pero en el caso de Enoc, la Biblia está diciéndonos, a través de su profeta, Dios nos está diciendo también que él no se convirtió en un ermitaño. Enoc no se aisló del mundo. Quizás se aisló de las cosas del mundo, que es diferente. Usted y yo podemos alejarnos de las cosas del mundo, pero no del mundo, porque en el mundo Dios tiene personas que salvar. En el mundo Dios tiene que hacer una obra especial que, así como hizo a través de Enoc, también Dios quiere hacerla a través de ti y de mí. ¿Cuántos decimos amén por eso? Así que en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre, como amigo, ciudadano, Enoc fue firme y constante siervo de Dios. De igual manera nosotros debemos sí estar conectados con Dios, pero ojo, con un ojo orando, pero con el otro mirando en qué puedo ser útil en la obra de Dios. Es por eso también que quiero lanzarles esta pregunta. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? ¿Por qué? Muy bien, quizás ustedes están respondiendo ahí, claro, porque la Biblia dice que él caminó con Dios. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa? Vamos a descubrirlo a continuación. ¿Qué significa caminar con Dios? Hay un texto en la Biblia, queridos hermanos y amigos, que revela los elementos que componen el caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Deuteronomio 13, versículo 4, me gusta mucho cómo lo relata la versión Reina Valera del 95. Dice lo siguiente: en pos del Señor su Dios andarán. Número uno, caminar con Dios es ir en pos del Señor. Eso es número uno. Número dos, el mismo texto dice, a él temerán.
Caminar con Dios es tenerle reverencia a Dios, es admirar a Dios, es seguir a Dios, es inclinarme ante Dios. Eso es caminar con Dios. Pero hay otro elemento ahí en este texto que nos amplía el panorama de qué es caminar con Dios. Dice, guardarán sus mandamientos. Una persona que camina con Dios no puede ir en contra de ninguno de los 10 mandatos de Dios. Los 10 mandatos de Dios. Así que si un cristiano dice caminar con Dios, pero echa por tierra alguno de los 10 mandatos de Dios, pues es una persona cristiana a su manera, pero no está caminando con Dios. Otro elemento clave para caminar con Dios es y escucharán su voz. Escucharán su voz. ¿Saben? Hay una manera de escuchar la voz de Dios y es a través de la Biblia. Cuando usted y yo oramos, estamos hablando con Dios. Pero cuando estudiamos la Biblia, Dios está hablándonos a nosotros. Por eso el texto bíblico que está en pantalla dice, y escucharán su voz. Es decir, una persona que camina con Dios está constantemente oyendo la voz de Dios a través de la Biblia, a través de su palabra. Pero otro elemento que aparece allí importante para saber qué es caminar con Dios, dice, a Él servirán. A Él servirán. En otras palabras, alguien que anda en pos del Señor, alguien que le teme a Dios, alguien que guarda los mandamientos de Dios, alguien que estudia la palabra de Dios, que escucha la voz de Dios y no le sirve, pues entonces no está caminando con Dios. Porque alguien que de verdad camina con Dios tendrá ese deseo en su corazón de servir a Dios, de servir. Hay que hacer algo, de una vez está ahí disponible. Hay que dar algo, entonces está ahí dando lo que se necesita. Hay que ir a algún lugar, pues va de primero. Una persona que camina con Dios está dispuesto a servir a Dios. ¿Cuántos decimos amén por eso? Y el último elemento de caminar con Dios es a Él les serán fieles. Es decir, fidelidad en medio de cualquier circunstancia. Así que estos son los elementos. Mire, tan lindo como este texto de Deuteronomio 13:4 encierra todo lo concerniente a qué es andar con Dios. Amén. Así que esto significa andar con Dios. Es por eso también que si alguno hasta aquí de pronto dice, no, pero es que a mí entonces me falta mucho, a mí me falta mucho, yo no soy capaz. Mire, es que hay un mandamiento, hay varios que no soy capaz. Yo no estoy haciendo nada por Dios, no estoy sirviéndole, yo no estoy temiéndole, yo estoy más bien dedicado a los placeres del mundo. Yo no sé cómo estés concluyendo tu caminar. Si estás caminando más con las cosas del mundo o estás caminando realmente con Dios. Pero lo que sí estoy seguro es que si en este momento tienes duda de que quizás no estás caminando con Dios, apela a este salmo. Agarra este salmo para ti, querido hermano, querido amigo. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino. Miren que Dios es tan lindo que nos dice, mire, si no puedes andar conmigo, si no puedes caminar conmigo como Enoc, teniendo en cuenta esos elementos que acabamos de leer, si no puedes, entonces yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Yo te voy a agarrar de la mano y te voy a llevar por el camino para que camines conmigo. Es Dios el que pone el querer como el hacer. Es Dios el que quita el pecado. Es Dios el que nos lava. Es Dios el que venda las heridas. Porque quizás aquí haya alguien que diga, yo no soy capaz de seguir a Dios en eso que Él me pide. Porque es que esto ocurrió en mi pasado. Esto me hicieron a mí. Esto dijeron de mí. Bueno, Él es el que esparce sobre nosotros agua limpia y nos lava.
esa herida que tenemos, que incluso está enllagada. Es Dios el que pone el querer como el hacer. Él es el que enseña el camino en el que debemos andar. Y Él es el que fija sobre nosotros sus ojos. ¿Cuántos decimos amén por eso? Entonces tú y yo debemos que pedirle a Él, Señor, enséñame cómo caminar contigo. Señor, enséñame cómo obedecerte. Señor, enséñame cómo servirte. Señor, enséñame. Y Dios se encargará. Hago otra pregunta. ¿Será que Dios se llevará a más personas? Si la Biblia dice que Dios se llevó a Enoc, entonces hagámonos esta pregunta. ¿Será que Dios se volverá a llevar a más personas? ¿Será que sí o será que no? Muy bien, la Biblia da respuesta. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, se va a llevar a más personas. ¿A quiénes? A los que, al igual que Enoc, caminaron también con Dios. Entonces, si tú y yo estamos caminando con Dios, y ya sabemos cómo hacerlo, según lo que hemos estudiado hasta aquí, entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, se va a llevar a más personas. Se va a llevar a tu familia, a ti también, a mí y a mi familia también. ¿Cuántos decimos amén por eso? Pero tenemos que caminar con Dios primero. Así que no solamente a Enoc, Dios se lo llevó sin conocer la muerte. La Biblia también muestra otro personaje, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a Elías. Dios también se lo llevó, no experimentó la muerte. Cuando Cristo venga, habrán muchas personas que Dios también arrebatará, que Dios también se llevará y no conocerán la muerte. Pero, ojo, al igual que como otros patriarcas de la Biblia, que la Biblia misma relata cómo terminaron con esa frase, y murió, quiero decirles que esos patriarcas también van a resucitar. Y si tu vida y la mía terminan y nos llega la muerte, quiero decirte y quiero decirme a mí mismo, cuando Cristo venga, también vamos a resucitar. ¿Cuánto decimos amén por eso? Así que Dios se va a llevar tanto a los que estén vivos, pero que caminaron con Él, como a aquellos que estén muertos y en vida también caminaron con Él. Se los llevará y conoceremos entonces a aquellos patriarcas y demás personajes de la Biblia. Allí nos contarán sus historias de qué hicieron y cómo lo lograron también en el nombre del Señor, obtener un cupo al reino de los cielos. Y quiero ir finalizando con lo siguiente. Alguno de pronto podrá pensar que la maldad que hay hoy en día es mucho mayor que la que había en el tiempo de Enoc. Hay personas que dicen y argumentan lo siguiente, que hoy en día es más difícil ser cristiano que en el tiempo de Enoc, por ejemplo, que en el tiempo de los escritores de la Biblia. Y quiero decirte que si piensas de esa manera, estás muy equivocado, muy equivocado. ¿Sabes por qué? Miren lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 75, refiriéndose a cómo estaba el mundo en el tiempo de Enoc. Dice, los hombres de aquel entonces se burlaron de la insensatez del que no procuraba acumular oro y plata, ni adquirir bienes terrenales. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Pregunto, ¿dónde estaba colocando la mirada Enoc? Muy bien, en los tesoros eternos. Miren, refiriéndose a Enoc, dice, había contemplado la ciudad celestial. En otras palabras, Enoc vivía en esta tierra, pero con sus ojos puestos en la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. ¿Saben? Quiero detenerme un poco aquí en esta frase.
su mente, su corazón y su conversación se concentraba en el cielo. Quiero preguntarte, ¿en qué estás gastando el tiempo? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿De qué tema son sus conversaciones? ¿Qué te gusta hacer en este mundo? Cada uno de nosotros nos conocemos. La Biblia dice, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, yo voy a hacer lo que me gusta. Yo voy a hablar lo que me gusta. Y ojo, si yo no estoy colocando mi mirada, ni estoy teniendo los tesoros eternos en mi corazón, pues quiere decir que voy a estar hablando otras cosas que no conciernen al reino de Dios. Quiere decir que no voy a hacer cosas que conciernen al reino de Dios, sino más bien al reino de este mundo. Quiero refugiarme solamente en los placeres, quiero refugiarme solamente en el aquí y ahora. Así de sencillo. Por eso quiero que evalúes dónde estás colocando tu mente, tus conversaciones, de qué tipo son, de qué hablas con los amigos, qué ves en la televisión, qué oyes, qué tipo de música alimentan tu ser, qué comes. Y de esta manera, cada uno evaluémonos. Oiga, ¿estoy de verdad colocando mi corazón en los tesoros eternos, como Enoc? ¿O solamente estoy viviendo para aquí y ahora? Sigo leyendo el párrafo. Cuanto mayor era la iniquidad, oigan bien, cuanto mayor era la iniquidad en el tiempo de Enoc, tanto más intenso era su deseo de morar en el hogar de Dios. Miren esto, aquí hay un principio muy importante, queridos hermanos. Si aquí hay alguien pensando de que la maldad de hoy en día es mucho más que la del tiempo de Enoc, entonces, ¿cómo explicar este principio que aparece allí? Cuanto mayor era la iniquidad, tanto más intenso era su deseo de morar en el hogar de Dios. Ahí hay un principio poderoso. El principio es que entre más maldad haya alrededor, entre mayor sufrimiento experimentes o veas, entre mayor caos, entre más tinieblas lleguen a esta tierra, más todavía es la señal de que debo anhelar el reino de los cielos. Amén. Ese es un principio valioso. Entre más feo esté el panorama, más con los ojos de la fe ver y contemplar la linda promesa de Dios de su reino eterno. Amén. Y sigue diciendo de Enoc, mientras permaneció en la tierra, vivió por la fe en el reino de luz. Mira, ahí se amplía el principio, que entre más lóbrega, entre más oscura, entre más terrible sea la noche de este mundo, más nítido debo ver con los ojos de la fe el reino de los cielos. Amén. Y es por eso que termino con esta pregunta. ¿Qué cosas ocupan tu tiempo? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas ocupan tu vida? O tal vez también, ¿qué personas? ¿Qué personas ocupan el lugar de Dios en tu corazón? Saben, hay personas, y yo quiero leer del libro, el librito del cual hemos estado leyendo. Hay unos párrafos que en lo personal me llamaron profundamente la atención. Miren, por ejemplo, aunque sus amonestaciones, refiriéndose a Enoc, aunque sus amonestaciones eran menospreciadas por el pueblo pecaminoso y amante del placer, tenía el testimonio de la aprobación de Dios y continuó fielmente la lucha contra la iniquidad reinante,
hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado al gozo puro, el cielo. Otro párrafo dice: algunos prestaban oídos a las amonestaciones y renunciaban a su vida de pecado. Pero las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían más osadamente en sus malos caminos. Probablemente estés concluyendo en esta reflexión de que, como me dijo alguna vez una persona, a mí, ¿qué me importa lo que usted piense de mí? Así me dijo una persona una vez. A mí, ¿qué me importa lo que usted piense de mí? Otros, en cambio, me han dicho: pastor, ¿a usted qué le importa mi vida? No se meta. Así me han dicho. Oiga, uno de pastor tiene que afrontar cuanto venga encima, y sabemos que eso es lo más mínimo en comparación a todo lo que afrontó nuestro Señor Jesucristo. Incluso a mí se me han acercado personas para decirme: pastor, mire, yo creo que usted está fallando en esto. Pastor, yo creo que aquello es, mire, usted lo que dijo, usted lo que hizo, usted como planeó, no salió bien. Miren, yo agradezco a esas personas que me llaman la atención, y no importa cómo lo hagan, porque finalmente, si yo me pongo ahí un poco enojado, finalmente el Espíritu Santo hará que reflexione en ello. Eso en el caso mío. Pero en el caso de personas a las que uno se le acerca: mire, hermano, esto está pasando, o mire, hermana, eso que estás haciendo, o eso que dijiste, o esa apariencia de pecado que estás llevando, en fin, tantos casos que uno enfrenta. No estoy especificando uno en particular aquí, no. Estoy de manera general hablando, colocando casos que uno afronta. Hermano fulanito de tal, hermana, esto y aquello. Y en lugar de acatar, en lugar de eso, como en el tiempo de Enoc, osadamente siguen en su camino. Siguen caminando rumbo al mal, rumbo a la perdición. Pero yo alabo el nombre de Dios, porque de todas maneras siempre habrán personas que, cuando un siervo de Dios o alguien sencillamente que camina con Dios, no necesariamente tiene que ser pastor, pero se acerca y nos da un consejo, nos da una recomendación, y aunque quizás no nos guste, aunque quizás no sea música a los oídos, pero llego y analizo ahí en mi regazo, ahí en mi habitación, y reflexiono: ¿será cierto? Pero no me cierro a la banda, sino que permito que el Espíritu Santo me abra los ojos. Entonces estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre en mi vida. Y si el Espíritu Santo obra en mi vida, yo voy a reflexionar, voy a abandonar lo que sé que debo abandonar, y voy a implementar lo que sé que debo implementar. Así que, queridos hermanos y amigos, ¿qué cosas ocupan tu tiempo? ¿Qué personas están ocupando tus pensamientos? ¿Qué haces? ¿Qué has dejado de hacer? Este mundo está llegando a su fin, y llegará el momento, al igual que como ocurrió con Enoc, Dios nos llevará. Pero Dios no se llevará a aquellos que no acataron sus recomendaciones, aquellos que cerraron sus oídos a lo que Dios decía. Espero que tú y yo, en lugar de cerrar nuestros oídos, los abramos y abramos nuestro corazón. Que hay muchas cosas que Dios pide que hagamos, pero quizás nosotros, por el orgullo, por el egoísmo, por la envidia, etcétera, etcétera, todo lo que el diablo inventa, porque todo lo anterior, el orgullo, la envidia, el egoísmo, eso viene del diablo, que es el padre de ello. Nosotros, en lugar de seguir a nuestro padre, el diablo, como dice la Biblia, cuando somos mentirosos, cuando cerramos el corazón a Dios, entonces más bien sigamos a nuestro Padre Celestial,
oímos su voz y aunque al principio no nos guste y aunque reflexionemos en que algo no está saliendo como debe ser, no estoy haciendo las cosas como deben ser, no estoy hablando lo que debo hablar, no estoy invirtiendo el tiempo en lo que debo invertir, entonces de esta manera estaré reflexionando y permitiendo que el Espíritu Santo cambie nuestro corazón, nos redireccione ahora, ya no a caminar con el diablo rumbo a perdición, sino ahora a caminar con Dios rumbo a vida eterna. Así que, queridos hermanos y amigos, que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe y que Dios ponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén.